escucha su llamado y actúa. Escucha su llamado y actúa. Ustedes saben, a través de los meses que han transcurrido, y es algo, creo que en realidad me siento bien de que está aquí la familia, ¿verdad? La familia, el core de este grupo. Y es algo que el Señor me ha dado y quisiera compartirlo con ustedes, porque en realidad muchas veces que uno comienza a pensar, comienza a meditar, como que pasan cosas en nuestra mente que nos pueden estorbar para poder continuar en el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Como que muchas veces nosotros pensamos mucho en nuestra limitación y se nos olvida de que aquel que nos ha encomendado, aquel que nos ha dado la visión, aquel que nos ha llamado para accionar sobre lo que estamos haciendo, es fiel y tiene un propósito en nuestras vidas. No sé, cuando ustedes comienzan a pensar en las cosas que han transcurrido, en las cosas que han pasado en este pequeño grupo, en las cosas de que en realidad tenemos visión que queremos hacer, que vamos a hacer, que vemos de que parte de la visión está en cumplimiento, pero hay muchas cosas más que el Señor quiere hacer, que desea hacer con nosotros, y Él va a lograr si es que nosotros le somos fiel a Él, si es que nosotros en realidad, ¿verdad?, entendemos el propósito de Él para nosotros, y no somos nosotros los que limitamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiero que vayan a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando yo estaba leyendo esto, en realidad se me vino a la mente, ¿verdad? Mi vida, mi situación, creo que la de muchos de aquí, ¿verdad? De que en realidad muchas veces hemos tenido deseos de hacer cosas para Dios, pero los deseos que hemos tenido para lograr cosas para el Señor o para beneficiar a otras personas, muchas veces se han sido estorbados, han sido perturbados por muchas de las decisiones personales que hemos tomado. Y cuando las cosas han salido mal, a veces hemos terminado en lugares que nunca pensamos terminar. Para mí esto viene así. Yo creo en la visión que Dios me ha dado a mí. Yo creo que el Señor quiere
de que yo esté activo en la comunidad en la que yo vivo. Yo creo que el Señor me ha llamado para hacer la diferencia en las personas que yo conozco, que yo veo diariamente, en las personas, ¿verdad?, que yo puedo establecer, entablar una amistad, que yo puedo vivir en medio de estas personas y poder ser buen ejemplo y poder hablar y poder comunicar el Evangelio del Señor. Pero muchas veces nos pasa así como le pasó a Moisés. Moisés, hermanos, había vivido casi toda su vida, 40 años de su vida la había pasado, ¿verdad?, en la casa de Faraón. Todos sabemos lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Moisés fue un hijo, un muchacho, un bebé especial que fue salvado, ¿verdad?, porque su madre confió en Dios y fue recogido por la hija de Faraón, que lo adoptó y lo tomó como hijo propio. Y fue, ¿verdad?, llevado al palacio de Faraón y ahí se crió por 40 años. Tantas cosas que Moisés aprendió en el palacio de Faraón. Tantas cosas, ¿verdad?, que él tuvo que fueron diferentes a las que las personas del pueblo de Israel estaban experienciando en ese momento. Pero ¿saben? Algo que a mí me viene a hacer, o sea, de importancia es esto. De que aunque Moisés se crió en el palacio de Faraón, yo creo que Moisés veía que había diferencia entre él y los demás egipcios, ¿no creen? ¿Verdad que había una diferencia quizás en el parecer? Había diferencia quizás, ¿verdad?, en las características de Moisés. Y Moisés quizás se preguntó, ¿pero por qué yo soy así y los demás son diferentes? Pero veo al pueblo de Israel y ellos son igual como yo, ¿verdad? Y Moisés llegó a entender que él era un israelita. Su madre lo crió a él. Y su madre lo cuidó a él, ¿verdad? Quizás su madre le comunicó que él era un muchacho especial, que era un israelita, que era del pueblo escogido de Dios. Pero ¿saben? Eso que Moisés sabía, un día lo llevó a él a tomar una decisión. Y no fue una decisión correcta que él tomó. Dice que una vez cuando él andaba afuera, ¿verdad?, dice que él vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita. Y él tomó, ¿verdad?, tomó en sus propias manos, ¿verdad?, tomó la libertad de corregir a su manera lo que había estado pasando. Y mató al egipcio. Cuando él hizo esto, cuenta, está en la escritura que él huyó. Él huyó. Porque él sabía que lo que él había hecho no era lo correcto. Él sabía que lo que él había hecho en matar y quitarle la vida a este hombre no era algo agradable ante la sociedad, ¿verdad?, egipcia, ni era algo agradable delante de Dios. Entonces él salió y huyó. Porque Faraón, si ustedes leen Faraón en esos 2, 14 y 15, Faraón lo andaba buscando para matarlo. Pero aquí es donde en realidad a mí me llamó la atención, ¿verdad? Dicen esto, y la historia lo cuenta así, está registrado, 40 años Moisés estuvo en Egipto, pero 40 años también Moisés estuvo en el desierto, apacentando ovejas. Y 40 años Moisés sirvió siendo el líder de Israel. 40 años en el palacio de Faraón, de ahí él cometió el error que hizo, mató a alguien, de ahí salió huyendo y anduvo de fugitivo en el desierto por 40 años. Aquí, hermanos, es donde Dios encuentra a Moisés. Después de 40 años de que Moisés había andado en el desierto, Dios llega y hace que una zarza, ¿verdad?, esté en fuego. Y le llama la atención a Moisés. Y Moisés, ¿verdad?, pastoreando, haciendo el trabajo que él hacía todos los días, ve que algo, ¿verdad?, una zarza se está quemando, pero no se consume. Y eso le llama la atención a Moisés. Y dice que él fue a investigar por qué esta zarza no se consumía. La curiosidad de Moisés, ¿verdad?, llegó a
de tener un contacto con el Señor. Moisés, como dijimos, se había quedado en Egipto, pero había dejado todo atrás por el problema que él había tenido, por la situación fea que él mismo había creado con su decisión, ¿verdad? Pero ahora Moisés era un fugitivo. No solamente era un fugitivo, sino que ahora Moisés era un pastor de ovejas. Imagínense esto: Moisés, siendo un príncipe de Egipto, ahora es un pastor de ovejas. Es como que, digamos, alguien que sea presidente de Estados Unidos después venga a ser ¿qué podemos decir? Un janitor, una persona, la verdad, que trabaje en un trabajo simple, humilde. Es un contraste, ¿verdad? Bien lejos las cosas lo que ocurrió en la vida de Moisés. Y creo, hermanos, que esto era algo de que Moisés pensó que él iba a hacer por el resto de su vida. Él dijo: porque lo que yo he hecho, ¿verdad? No puedo regresar a Egipto. Por lo que yo he hecho, la culpabilidad de lo que Moisés había hecho en el pasado, habiendo matado a ese Egipto, le remordía a él en su vida, y él pensó: yo estoy, ¿verdad?, contento, ya estoy ya hecho de que yo voy a ser pastor de ovejas por el resto de mi vida. Y sabe, y ni eran ovejas de él, sino que eran las ovejas de su suegro. Así que Moisés estaba, digamos, tan humilde en la vida que él llevaba, que ni tenía sus propias ovejas, sino que andaba él pastoreando las ovejas de su suegro. No solo eso, Moisés ahora se había casado, hermanos, y tenía responsabilidades de un hombre de hogar. Y esta era la vida de Moisés cuando Jehová le apareció. Pero algo importante: cuando Dios se le apareció a Moisés, ¿verdad que Dios no se le apareció para juzgarlo? ¿Verdad que Dios no le dijo: venite, Moisés, que te han estado buscando por 40 años para que arreglemos lo que hiciste allá? Dios no le dijo: venite, Moisés, que al fin pude alcanzarte para que me pagues el pecado que hiciste allá. Sino que Dios dice que se le apareció a Moisés en ese arbusto, hermanos, para decirle: tengo un trabajo para ti. Tengo una encomienda para ti. Moisés, ya pasaron 40 años de ese error que tú hiciste. Ya pasaron 40 años de que saliste a esconderte por lo que hiciste allá. Ahora, no quiero yo minimizar lo que pasó con Moisés, pero yo creo que Moisés se arrepintió de haber hecho lo que había hecho. Moisés se arrepintió de corazón delante de Dios, ¿verdad?, de lo que había hecho en haber matado a ese Egipto. Y Moisés, digo, en su corazón, en su mente, él quizás nunca pensó matar a este hombre, pero quizás se enojó en gran manera en ese momento que él vio cómo ese hombre estaba siendo maltratado, que en un enojo perdió, ¿verdad?, control de lo que estaba haciendo, y fue que pasó esto. Pero el Señor le dice: tengo para ti un trabajo. Porque había visto Dios, dice la lectura, que su pueblo estaba sufriendo. Y él, hermano, se presenta delante de Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, eso nos confirma a nosotros, me confirmó a mí, que el Señor está atento a lo que está pasando en su pueblo. El Señor, hermanos, está atento al dolor, a la necesidad de su pueblo. El Señor ve a su pueblo, ve cuando estamos necesitados, ve cuando estamos dolidos, ve, hermanos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, y el Señor quiere solventar, el Señor quiere ayudar, el Señor quiere proveer la libertad, quiere proveer, hermanos, lo que necesitamos nosotros para poder seguir adelante como un pueblo del Señor. Moisés, hermanos, era esa persona que el Señor había escogido para llevar a cabo el plan de Dios de poder liberar a
a este pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? Cuando el Señor le dijo a Moisés, tengo algo para ti, tengo un trabajo que yo quiero que tú hagas, Moisés le dijo esto: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como que Moisés le dijo, yo creo que se te ha olvidado quién yo soy. Se te ha olvidado de que yo salí corriendo de Egipto, porque salí huyendo, porque cometí un gran crimen allá. Si tú supieras que yo soy un homicida, que yo soy un hombre malo, que yo soy un hombre que maté a alguien, a un hombre, ¿verdad? Si tú supieras, ¿verdad?, la carga que llevo dentro de mí, tú no me estuvieras pidiendo a mí que yo fuera a Egipto a librar a tu pueblo. Como que Moisés le dice, se te ha olvidado, Dios, lo malo que soy, ¿verdad? ¿No te acuerdas lo que hice? ¿No te acuerdas por qué estoy aquí escondido? Quizás Moisés decía, si yo no quiero estar aquí en el desierto, yo quisiera estar, ¿verdad?, allá en Egipto, quizás no en el palacio, pero ahí con mi mamá y con mis hermanos. Yo no quiero estar aquí en el desierto. Yo estoy aquí porque vine huyendo. Yo pensé que aquí me iba a quedar y ahora tú, Dios, me estás diciendo que me regrese de allá donde yo vengo huyendo. Pero saben, cuando yo me puse a pensar en por qué Dios le pide esto a Moisés, solo me vino a mente el trabajo que Dios me ha encomendado a mí personalmente. Y yo sé que el Señor les ha encomendado trabajo también a ustedes. Amén. Muchas veces, hermanos, así como Moisés, nosotros queremos justificar el por qué nosotros no podemos cumplir la petición que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros como Moisés queremos justificar el por qué no podemos seguir la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros líderes. Muchas veces queremos justificar con pretextos como los que Moisés, ¿verdad?, puso. Y muchas veces lo que decimos, ¿verdad?, es realidad. Lo que Moisés estaba diciendo no era mentira. Sí, él era un fugitivo. Sí, él había cometido un error. Sí, ¿verdad?, él era un hombre que andaba una gran culpabilidad sobre sí mismo. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser que Dios quiera que yo le sirva? Tú puedes estar haciendo esta pregunta en tu vida hoy en día. Pero si Dios sabe todos mis pecados, todas las cosas que yo he hecho mal, Él sabe mis debilidades, ¿cómo puede ser que Él quiere que yo le sirva? Tú puedes estar preguntando, quizás Dios no se acuerda de lo que hice hace unos años atrás, ¿verdad?, y lo mal que me porté. Pero tengo noticias para ti, hermano. Dios sabe todo de tu vida. Dios sabe todo lo que has hecho. Dios sabe, ¿verdad?, todo lo que tú has sufrido. Dios también sabe cuánto tú le amas. Y aunque muchas veces tú y yo nos equivocamos, pero el Señor nos ha llamado, nos ha buscado para encomendarnos a nosotros un trabajo, para encomendarnos a nosotros que hagamos la diferencia en la comunidad en la que vivimos, para que seamos nosotros aquellos que, aún sabiendo, ¿verdad?, nuestras debilidades, que no confiemos en nosotros, que no nos veamos a nosotros, ¿verdad?, para poder lograr lo que Él quiere que hagamos. Te voy a decir algo. El Señor, esto es algo que el pastor Taylor siempre lo dice, el Señor no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Te lo voy a repetir una vez más. El Señor no llama a
a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Amén. Muchas veces nos podemos sentir que somos incapaces porque no sabemos suficiente, no tenemos la suficiente experiencia, no tenemos el conocimiento, no conocemos a tantas personas, no tenemos los años que se necesitan para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pero el Señor dice, no importa, yo voy contigo. Él le dijo a Moisés, yo iré contigo, y la prueba de que yo iré contigo es que cuando salgas de ahí, tú vas a regresar a este monte, le dijo, y en este monte tú vas a adorarme a mí. El Señor le dijo, lo que yo te he pedido que hagas, es algo que lo vas a lograr, porque no vas en tus fuerzas, y no es algo que tú te has ideado, sino es algo de que yo te estoy diciendo que hagas. Hermanos, la visión que Dios nos ha dado a nosotros, y les digo, muchas veces cuando hablamos se ve grande. Muchas veces cuando yo me pongo a meditar y hablo con mis hermanos, decimos, las cosas están caminando tan apresuradamente, ¿verdad? Las cosas van tan adelantadas como algo de que nosotros no pensábamos que ya casi se acerca un año, hermanos. ¿Cuántas personas no nos han visitado? ¿Cuántas personas no hemos, verdad, le hemos compartido el Evangelio? ¿Cuántas personas más no van a venir aquí? ¿En cuántas vidas, hermanos, nosotros vamos a hacer la diferencia? El Señor nos ha llamado a pesar de nuestros errores. No seamos, hermanos, como Moisés y tratemos de limitar o tratemos de salirnos del privilegio de servir al Señor, porque pensamos de que nosotros no somos capaces. Moisés tenía un trabajo que hacer para el pueblo del Señor, para aquellos que eran de la familia de él, pero él se quería rehusar a hacerlo porque no se sentía que era capaz. Ahora, se me viene también a mente otro personaje. ¿Ustedes han escuchado de Jonás? Le dice Dios a Jonás, quiero que vayas a Nínive y que vayas y prediques ahí que la palabra mía, porque este pueblo está viviendo de una forma, verdad, que a mí no me es agradable, y por eso que en lo que ellos están viviendo, yo voy a destruir la ciudad de Nínive. Jonás era un siervo de Dios. El trabajo de Jonás era ¿qué? Ir a predicar. De predicar la palabra, ¿verdad? A donde Dios lo mandara. Esa era el privilegio y la responsabilidad de Jonás. Y él no quería eso. Pero él dijo ¿qué? Que no. Hombre, Que ni se iban a arrepentir. si estas dos se van a arrepentir, además de todo, yo no quiero que ellos se arrepientan, porque si ellos se arrepienten, Dios no los va a destruir, y si ellos no son destruidos por Dios, van a seguir causándonos problemas a nosotros, el pueblo de Israel. Jonás dijo, yo no quiero ir a donde ellos. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan los de Nínive. Porque a mí no me importan los de Nínive. Porque ese pueblo no merece, ¿verdad? No merece ser perdonado. Porque ese pueblo siempre nos ha causado problemas a los israelitas. Porque siempre hablan mal de nosotros. Porque siempre andan haciendo cosas feas. El Señor Jehová le estaba encomendando a Jonás a que hiciera, por lo cual él era un profeta de Dios. Y él se estaba rehusando, no porque no tenía la capacidad, sino porque él dentro de sí no tenía el deseo de que este pueblo alcanzara misericordia de parte del Señor. Moisés no quería ir a hacer aquello que Dios le estaba mandando porque no se creía incapaz, no se creía capaz, ¿verdad?, de poder lograrlo.
Jonás no quería ir a predicar porque no le importaban los de Nínive. Ahora, tenemos que, hermanos, hacer una decisión nosotros. Vamos a poner pretextos como Moisés y poner nuestra incapacidad para no seguir la visión de Dios, o vamos a confiar en Dios sabiendo que Él va a trabajar en nosotros, con nosotros, por nosotros, para lograr lo que Él quiere que logremos. Vamos a tomar el lado de Jonás y vamos a ser nosotros los que juzguemos sobre aquellos que reciben salvación, porque ese no es nuestro trabajo. O nos va a obligar el Señor. Y eso es lo que iba a llegar ya. No se olviden, ¿verdad? Que Jonás dice que Nínive estaba para allá y él agarró para otro lado. ¿Verdad? Y no sé si se le acabó el dinero a Jonás y por eso Dios le puso, ¿verdad?, un ray gratis para regresar otra vez a Nínive, ¿verdad? Pero Jonás tuvo que regresar a Nínive. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, nos hemos enlistado, nos hemos anotado. Un día tú y yo hicimos un compromiso con Dios y le dijimos: te voy a amar, te voy a servir, a donde tú me mandes yo voy a ir, lo que quieres que yo haga, eso voy a hacer, a quien tú quieres que yo le hable, a ese le voy a hablar. Y hermanos, en nuestra vida, en mi vida, y les digo personalmente, eso es lo que yo he dicho que voy a hacer. En ese día, hermano, quiero que tú y que yo entendamos que cuando escuchemos su llamado, no es momento de poner pretextos, no es momento de poner excusas, no es momento de ver nuestra incapacidad, sino es momento de actuar Amén. en el poder del Señor. Sí, Señor. Si el Señor nos ha escogido a nosotros, es porque Él sabe que lo podemos lograr. Si el Señor nos ha traído hasta aquí, no nos va a dejar abandonados, sino que nos va a llevar hacia adelante. Si el Señor nos ha encomendado esta ciudad, si el Señor nos ha encomendado esta comunidad, seámosles fieles al Señor, porque Él va a responder y Él va a ser, hermano, el que nos dé a nosotros la victoria. Y así como Moisés entró a Egipto, ¿verdad?, solo él y su familia, pero salió, hermanos, con más de 2 millones de israelitas. Nosotros venimos a este lugar, unos cuantos, pero cuando el Señor bendiga, vamos a liberar muchas almas para gloria y para honra del Señor. El mensaje es este: escucha su llamado y actúa. Amén. Para gloria y honra del Señor. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor.